Análisis jurídico del caso Cominus SAS. Un trabajador que cumple todos los requisitos para ser contratado en Colombia es vinculado mediante un contrato laboral a término indefinido en una empresa del sector de producción, Cominus SAS. Al momento de la contratación se le solicitaron al trabajador las constancias de afiliación a la empresa promotora de salud EPS, al Fondo de Pensiones AFP y se informó a qué aseguradora de riesgos laborales ARL estaría afiliado. Durante el desarrollo y ejecución de su contrato, el trabajador comienza a experimentar ciertas dolencias físicas, por lo que acude al médico de su EPS, quien determina que el trabajador padece una enfermedad degenerativa que ha estado en evolución durante un tiempo considerable y se le concede la correspondiente incapacidad. La condición médica del trabajador se complica y por lo tanto no puede cumplir con sus labores contratadas. La EPS asume el pago de las incapacidades de manera regular y oportuna. Sin embargo, el empleador no desea continuar la relación laboral con dicho trabajador. En ese sentido, la Oficina de Gestión Humana de la empresa envía una carta de despido al trabajador justificando su decisión de la siguiente manera. 1. El despido es legal y justificado porque el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de su ingreso a la empresa, como lo certificó el médico tratante del EPS. Segundo, la enfermedad no se deriva del origen laboral, sino que tiene un origen común, por lo tanto, dado que no fue adquirida como resultado de sus funciones desempeñadas en la empresa, la compañía no está obligada a mantener su contrato. Tercero, es mejor que el trabajador se quede en casa recuperándose y que la empresa pueda utilizar esa vacante para otras personas. Lejos de lo que opine la empresa, es importante tener presente que el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de ingresar a la empresa. Debido a su estado de salud, el trabajador no está en condiciones de buscar otra oferta laboral. La ley laboral protege a las personas en situación de incapacidad y discapacidad independientemente del origen de dicha situación laboral o común. Dadas las condiciones, analizaremos los siguientes puntos. Justifique si la empresa puede despedir con justa causa al trabajador que protagoniza el caso. Examine las posibilidades de tener el trabajador de demandar a la empresa y los resultados que podría obtener con ello. Evalúe si la empresa puede ser obligada a reintegrar al trabajador y los gastos que esto acarrearía por ella. Argumente si el caso planteado es viable la protección por fuero laboral reforzado y analice si esto trae consecuencias. ¿La empresa puede despedir con justa causa al trabajador? No, el argumento de Cominus SAS de que el trabajador ya tenía la enfermedad antes de ser contratado no constituye justa causa de despido según el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. La ley colombiana prohíbe despedir a un trabajador por razones de salud, incluso si la enfermedad es de origen común y no laboral. Además, la Corte Constitucional en sus sentencias ha establecido que despedir a una persona enferma constituye discriminación y vulnera el derecho de la estabilidad laboral reforzada. En conclusión, el despido no es válido como justa causa. Segundo, posibilidades de demanda del trabajador. El trabajador tiene altas posibilidades de demandar a la empresa ante la jurisdicción laboral por despido sin justa causa y vulneración del derecho de estabilidad laboral reforzado por condición de salud. Con ello podría obtener indemnización de despido sin justa causa, según el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, pago de salarios y prestaciones dejadas de recibir desde el despido hasta la fecha de reintegro, si el juez lo ordena, y en algunos casos, daño moral e indemnizaciones adicionales, dependiendo de la valoración judicial. ¿La empresa puede ser obligada a reintegrar al trabajador y qué gastos tendría? Sí. Si un juez determina que hubo despido discriminatorio, no puede ordenar el reintegro inmediato del trabajador a su cargo o a uno equivalente sin importar la incapacidad médica en curso. Los gastos para la empresa serían pagos de salarios y prestaciones sociales retroactivas desde el despido hasta el reintegro, aportes a la seguridad social, salud, pensión ARL durante todo el tiempo, posibles sanciones judiciales e intereses moratorios. Esto puede representar una carga económica considerable para la empresa. Viabilidad de la protección del fuero laboral reforzado y consecuencias. Sí es viable. La estabilidad laboral reforzada por condiciones de salud, reconocida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y desarrollada por la Corte Constitucional, protege a los trabajadores con limitaciones o enfermedades graves, aun cuando no tenga calificación formal de discapacidad. Consecuencias para la empresa. El despido es ineficaz si no cuenta con la autorización previa del Ministerio de Trabajo. Debe reintegrar al trabajador y pagar salarios caídos. Puede ser considerada una indemnización adicional de 180 días de salario por despedir a la persona en condición de discapacidad o enfermedad sin permiso según la Ley 361 de 1997 en su artículo 26. En conclusión,
Comino SAS no puede alegar como justa causa el estado de salud del trabajador si persiste en el despido. Lo más probable es que enfrente una demanda exitosa con consecuencias económicas fuertes, donde tiene que reintegrar, pagar los retroactivos de salario, prestaciones y sanciones a las cuales les fuera indicado. Este fue el análisis del caso Comino SAS, hecho por Juan Carlos Martínez, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Uniminuto. Muchísimas gracias por su atención.